Nos acompaña en Uruguay Fernando Bacotti. Él es capitán de navío, analista de inteligencia y geopolítica internacional. Señor Bacotti, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches desde aquí. Y en primer lugar, una felicitación por esta transmisión que considero ha sido sumamente profesional y espectacular desde mi punto de vista. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Quirúrgico este operativo, ¿cómo lo catalogaría usted? ¿El de Estados Unidos en combinación con Israel o Israel con Estados Unidos, como quiera verse? Bueno, quiero decir que hoy estamos viendo algo que en medio de esa operación no es simplemente esta noticia, es un punto de inflexión histórico en el Medio Oriente. Confirmada la muerte de Jamenei, estamos en el mayor cambio estructural en Irán desde 1989, porque esto no es solo la caída de un líder, es la alteración del centro de gravedad del régimen. La operación, que ha sido altamente eficiente, llevó una planificación, como todos han dicho a lo largo del día, de meses, ¿verdad? Y los resultados han sido óptimos. Por supuesto que hay daños colaterales, que hay gente que murió, civiles que quizás no tenían nada que ver, pero el objetivo, ¿cuál era? Y se lo eliminó. En el anuncio previo de la operación militar desde Mar a Lago, el presidente Trump enmarcó la acción dentro de una narrativa histórica de confrontación que yo le digo acumulativa con Irán, mencionando amenazas con misiles, apoyo al terrorismo y una supuesta continuidad de acciones hostiles que a juicio de la Casa Blanca han costado vidas estadounidenses a lo largo del siglo XXI, fines del siglo XX, la crisis de los rehenes, bueno, una cantidad de detalles que dio el presidente Trump. Pero quiero hablarle, Idania, después del impacto que yo veo, del que no se ha hablado mucho a lo largo del día, del impacto en Latinoamérica. Yo soy latinoamericanista, más allá de ser latinoamericano. ¿Puede hablarlo, señor Bacotti? El análisis militar lo podemos hacer después. El impacto en Latinoamérica es de primer orden. Bueno, mientras el foco está en los misiles y en la sucesión en Teherán, que ya se habla de la sucesión, el impacto indirecto puede sentirse en los circuitos financieros y logísticos globales. Cuando un régimen entra en esta fase de vulnerabilidad extrema o presión extrema, necesita recursos, necesita liquidez, necesita canales alternativos. Y ahí aparecen las redes paralelas en las que se ha movido Irán históricamente, que ha operado también en espacios grises, incluyendo estructuras financieras informales, indirectos y en distintas regiones del mundo. Por ejemplo, Latinoamérica no es ajena a esas dinámicas. Hago un paréntesis y le digo, y si no, observemos con detenimiento la declaración de Delcy Rodríguez, que si yo estuviera en el gobierno estadounidense ya estaría pensando si la voy a dejar permanecer o no después de esa declaración, ¿verdad? Pero bueno, en Latinoamérica confluyen economías ilícitas, rutas hacia Europa y África que han sido utilizadas y diseñadas por Irán, entre otros. Y además, le voy a decir algo, el timing es muy interesante. La reciente muerte del Mencho en México abre una fase de recuperación criminal en uno de los principales nodos del narcotráfico regional, casualmente vinculado con Irán. En contextos de fragmentación y reacomodamiento, tanto estados como actores no estatales siempre buscan recomponer poder. La geopolítica no se mueve con tanques, también se mueve con dinero, rutas y redes. Y en ese tablero Latinoamérica puede convertirse en un espacio clave en los próximos meses, cosa que yo creo. Capitán, gracias. Siguiendo con ese factor América Latina, y si me permite la alegoría, ¿por qué no es posible pensar, en el caso de Irán, en una Delcy Rodríguez como pasó en Venezuela, una María Corina Machado? Es decir, aquí hay un Reza Pahlavi que está en el exilio, pero en todo caso no hay una disidencia a la que le haya permitido surgir esa mano de hierro iraní instalada desde 1979. Muy buena pregunta. Hace pocos días en vuestra cadena, para ser más preciso, el miércoles pasado, en el programa El Debate, en el programa de Club de Prensa, yo dije que esto iba a ocurrir, esto que pasó hoy. Pero además también estuve hablando de la diáspora iraní, que es muy poderosa
muy educada y de donde yo pienso que van a surgir los nuevos liderazgos. Porque evidentemente, y como usted bien lo ha dicho, luego de 47 años de teocracia, de aplastamiento de la sociedad, aplastamiento de las ideas, de los cerebros, de la gente que piensa, de esa educación tan buena que tienen los iraníes dentro y fuera, sobre todo fuera de Irán, no permitieron que surgieran líderes. Entonces, la transición que debe haber necesariamente en ese país debe también estar orientada a la búsqueda de uno o más líderes. En principio, como Estados Unidos lo está aplicando de manera constante en todos los hechos que estamos viendo en el año 2026, pienso que van a hacer una transición ordenada, con negociadores, con muy buenos negociadores que tienen en el Medio Oriente y con los países aliados, porque hemos visto hoy, quedó sobre la mesa las alianzas que ha tejido Estados Unidos, ¿verdad? Entonces pienso que no hay un líder, no hay un sucesor claro en este momento, no se ha hablado de nombres, miren, recién lo están sacando de entre los escombros a Jamenei, entonces va a tener que, digamos, haber una ventana de tiempo allí dentro en Irán, una sociedad que es muy complicada, la cual conozco, y bueno, por ahí va a andar el tema de la sucesión. No va a ser sencillo ni rápido. Y Claro. pienso que no va a ser tampoco el sucesor de Pahlavi, de la familia Pahlavi. Ahora, señor Bacote, usted ha dicho algo importante, es decir, ah, esto no se mueve solo con tanques, se mueve con dinero, se mueve con redes. En este caso, se han dado dos golpes absolutamente importantes porque están interconectados. Irán y Venezuela, a través de Maduro y a través del Ayatollah, estaban absolutamente conectados. Se nutrían mutuamente con distintas, con dinero, con oro, con armas, en fin, porque a, para Irán la elaboración del material nuclear era muy importante y en Venezuela hay una zona absolutamente importante para la fabricación de armas nucleares y se dice y se ha dicho durante mucho tiempo que de esa zona que está en el Amazonas se sacaba y se extraía material que se llevaba a Irán. Cuando uno conecta lo que ha pasado en Venezuela con lo que ha pasado en Irán, no es poca cosa. Es decir, se ha dado un gran golpe para romper una red. Efectivamente, pienso exactamente igual. Por eso la caída de dos de los grandes criminales de nuestra época, como lo son Maduro y Jamenei, están necesariamente vinculadas con un proceso de desgaste que hubo en ambas sociedades, además. Si nos ponemos a pensar y a observar cómo ha sido la historia reciente, cómo se vino desgastando y cayendo el régimen venezolano, y miramos al otro lado del planeta, veremos un paralelismo con el hecho de cómo se vino desgastando el régimen iraní, cómo la gente, que en definitiva es la que define todo esto, no aguantó más, Idania, no aguantaron más. Entonces, eso, además, unido con los bloqueos, las sanciones, Irán es un país que hace 47 años que está sancionado, al igual que el caso Cuba, que va a venir después, pero bueno, 47 años de sanciones. Entonces, ¿de qué vivían? ¿Cómo vivían? ¿Cómo se financiaban? ¿Cómo obtenían esa cantidad de recursos con los cuales financiaban a movimientos como Hezbollah, a los hutíes y a todos los otros movimientos que han financiado en materia de entrenamiento, capacitación para organizaciones terroristas a lo largo y ancho de todo el mundo? Quiero recordar los ataques en Argentina, en donde debe haber gente que por fin está sintiendo que hay un poco de justicia en este mundo. Aquellos dos ataques a la embajada argentina y a la mutualista israelí, que cobraron una cantidad de vidas y que nunca tuvieron un cierre que no fuera decir, fueron los iraníes. Es decir, esta red que se tejió y que es cierta, que está documentada, que está verificada en la enorme cantidad de los miles de pasaportes que entregó Venezuela a ciudadanos iraníes. Miren, cada tanto aparece un ciudadano iraní por estos lados
que no ha sido identificado portando identificación legal pero falsa, o sea, fabricada legalmente pero falsa porque no le corresponde a él. Hace muy poco tuvimos un caso aquí mismo en Uruguay de un ciudadano iraní que tenía un nombre uruguayo, estaba circulando con una documentación falsa totalmente. ¿Y por dónde había entrado cuando lo detuvieron? Por Venezuela. Es decir, todavía en el continente vamos a ver coletazos de todo esto, porque sí tuvieron la inteligencia de dejar montadas estructuras en el terreno, lo cual es muy importante también. Claro, y hay una participación de los proxies, Hezbollah en América Latina, allí mismo en el Cono Sur, lo decía usted, siguen reclamando justicia por la participación iraní en los atentados en Buenos Aires en 1994. Escucharon ustedes a Fernando Bacotti, analista de inteligencia y geopolítica internacional. Capitán, gracias por haber estado aquí. Saludos en el Uruguay. Gracias a ustedes. Hasta la próxima.